¿encontráis que hay inseguridad a la hora de asesorar, acompañar o a la hora de poder dar el préstamo o dar la financiación? En relación con la fiscalidad, hay los impuestos, tampoco está claro qué es lo que un grupo que está trabajando le va a costar y va a tener que pagar a la Hacienda, ¿no? ¿Cómo habéis percibido esa? No, yo creo que eso es otro de los problemas que nos encontramos es ese. Primero, la diversidad de las leyes y empezando por la ley de cooperativas de cada comunidad autónoma. Se permiten cosas, se permiten tipos de cooperativas en Cataluña, por ejemplo, que no están permitidas en Madrid. El modelo de cooperativa de La Borda, que es un modelo mixto de cooperativa de vivienda y de consumidores y usuarios, a día de hoy el registro de cooperativas en Madrid no lo acepta y la ley de cooperativas permite no aceptarlo. Entonces, solo eso ya permite una fiscalidad para La Borda que aquí en Madrid sería irreplicable. No se puede aplicar la misma. Tenemos jurisprudencia en distintos grupos donde Hacienda ha respondido de forma distinta a solicitud de devolución del IVA. Entonces, a día de hoy no existe esa seguridad jurídica sobre cuál es la situación. En general, creo que todos los que estamos aquí usamos el peor de los casos. Siempre partimos de, bueno, esta es la peor situación posible y a partir de aquí puede mejorar. Pero a lo mejor ese peor de los casos hace que haya proyectos que no sean realizables, que sí podrían hacerlo con una fiscalidad más clara y más beneficiosa para este tipo de proyectos, que no haga que todo el coste del IVA tenga que ser absorbido como un gasto y que permita otras situaciones y que permita incentivar el compartir. Es decir, que compartir gastos, compartir servicios dentro de una cooperativa tenga una fiscalidad mucho más beneficiosa que si fuese de manera individual, cosa que a día de hoy no está nada. Sí, yo creo que más que la diversidad de legislaciones, eso es no solo en la vivienda colaborativa, sino en todo, eso no es un problema, estamos acostumbrados, el problema es la inseguridad. Nosotros sí tenemos un caso de un cliente de vivienda con housing senior, en este caso, que sí que está todavía recurriendo y con temas pendientes con la recuperación del IVA y que son 700.000 euros de impacto. Claro, 700.000 euros de impacto distribuidos en el tiempo en el que recurro, espero, tal, bueno, pues lo puedes aguantar en determinadas cooperativas, en otras no. Pero es que los bancos ya vivimos en eso. Es decir, esta semana, de un día para otro, no sabíamos si pagábamos actos jurídicos documentados o no. De hecho, por ejemplo, si como se Bilbao, en Bilbao no se paga. Entonces, no sé todo este debate que viene, pero todo este tiempo con esta sentencia, ¿no? Nosotros, la primera vivienda está exenta de actos jurídicos documentados, entonces no sé. Pero, por ejemplo, yo sé que si es un vizcaíno, pues es distinto. Eso lo sé. El problema es que no sé cómo se aplica si el Tribunal Supremo de un día para otro cambia. No digo que me parezca mejor ni peor, pero que me lo digan porque me afecta el precio. O sea, yo si tengo que pagar actos jurídicos documentados, lo tengo que repercutir en el precio, lo tengo que saber hacer mis cálculos. Entonces, pues es todo lo mismo. El IVA lo tiene que tener en cuenta la comunidad. Y el único problema que veo es cuando te viene alguien ultra convencido de que va a pagar a no sé qué tipo de IVA, lo ha puesto en el proyecto y le cuadra al milímetro si es así. Y si no es así, no va a ser así, ya. Pero yo me tengo que poner en la peor. Y en la peor no aguantas. Entonces, ahí es donde ponen los problemas. Por lo tanto, es evidente el papel que hay que jugar para conseguir que esa seguridad se consiga y intentar que la seguridad se consiga en los términos más beneficiosos para un proyecto que los proyectos que tenemos que revierten socialmente mucho más que los proyectos normales de vivienda, de propiedad, etc. Y ahí introducías, veo una diferencia. Se hablaba de que hay múltiples proyectos y que cuando esto avance a lo mejor hay alguna de las experiencias que lo único que buscan es poner en común para tener la construcción, pero que después no quieren construir una comunidad, ¿no? Y ese también sería un elemento diferenciador, ¿no? A la hora de poder participar o discutir con la hacienda pública un tipo de financiación, un tipo de fiscalidad u otra, ¿no? Entiendo. Avanzamos un poco más para que no se nos suma el tiempo, porque yo creo que conviene ya que entremos a la parte de qué problemas y qué soluciones son las que habéis estado viendo desde la parte de las tres entidades financieras que estáis y desde la parte del acompañamiento
qué es lo que se reclama. Nos hemos encontrado con que hay problemas porque no estamos hablando de una división horizontal de la propiedad y por lo tanto a lo que están acostumbradas las entidades financieras tiene que cambiar radicalmente. ¿Qué soluciones se han dado? ¿Qué problemas se han ido generando? Vía libre a que empecéis como queráis. El proyecto entre patios inicialmente requería por parte de Triodos Bank la división horizontal y se firmó sin división horizontal. Desde el punto de vista privado se ha entendido que podíamos asumir pues un riesgo jurídico que inicialmente fue abordado de otra manera. O sea, en ese sentido sí que ha habido una evolución también en nuestros avances de los estudios jurídicos. No es así, por ejemplo, desde el punto de vista público. ¿Vale? Desde el punto de vista público, cuando nos ofrecen una garantía de recompra en caso de impago, se prevé ya de inicio la división horizontal, ¿vale? Porque hay que tener claro cuál es la parte por parte de la empresa municipal de la que se trate o del ayuntamiento de la garantía que toman. En ese sentido, pues hemos evolucionado mucho. Pero yo creo que a la vez que hemos ido cambiando, mejorando, ajustando criterios que en un inicio parecían inamovibles, yo creo que hay una parte, o al menos nosotros la hemos echado de menos, no sé si vosotros sentís lo mismo, y es que hemos estado, las entidades que han participado desde el punto de vista financiero, muy al margen del proceso participativo que habéis tenido en la cooperativa, con respecto al estudio también de arquitectura, del tema del diseño del edificio, no habéis tenido el mismo diálogo con nosotros. Hasta el punto de que ese reconocimiento mutuo, ¿no?, del proyecto por parte de nosotros como entidad que quería participar en la financiación y desde la cooperativa, ¿no?, de reconocer que quería, porque ha sido lo indicado, ¿no?, de trabajar con finanzas éticas. Yo creo que no ha habido ese posicionamiento de reconocimiento al final mutuo, ¿no?, de decir, estamos trabajando en lo mismo y a veces, como decía Juan, 2 años para tomar una decisión del grupo, 15 días para que la entidad responda. Entonces, pues hemos intentado, yo creo, ser flexibles, adaptativos y tenemos la sensación de que nunca hemos llegado a cumplir las expectativas, ¿no?, que teníais de nosotros. Eso sí que pasa. Pero eso es lógico, pero sí que es cierto que a lo mejor ha faltado que aplicarais todo lo que ya sabíais, ¿no?, de eso del modelo participativo que había desarrollado también SAP para el diseño del edificio, haberlo aplicado también quizá un poco al diálogo con las entidades, ¿no?, porque sí que os dirigíais a nosotros porque éramos diferentes, pero creo que al final se nos ha casi tratado como si fuéramos iguales. Y yo creo que es verdad que nuestra posición es diferente porque apostamos por estos proyectos porque generan un valor añadido. Y los 3 que estamos aquí estamos convencidos de que se puede transformar y mejorar la calidad de vida de las personas con proyectos como este, ¿no? O sea que también es un poco el decir, reconocemos el valor de vuestros proyectos, pero quizá no hemos sentido ese valor de intentar cambiar también nosotros de esos mismos aspectos, pero desde el sistema financiero, que es desde donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Aunque la estructura sea un banco, y digamos, Dios mío, un banco, bueno, pero Dios es un banco diferente, Fiare tiene una estructura también jurídica diferente, COP lo mismo, pero al final pretendemos un mismo fin. Bueno, recojo el guante. A ver, sí que es cierto que nuestro papel como gestora o acompañadores de los proyectos, hay veces que la relación con los bancos, entre los grupos y los bancos es una relación de amor-odio. Es decir, de un lado es una necesidad, pero por otro lado las instituciones financieras siempre se han visto con cierto recelo y es así, hay que trabajar con esa base y bueno, intentar trabajando juntos evitar ese recelo un poco histórico. Yo creo que se ha avanzado mucho, que el trabajo conjunto que se ha hecho sí que ha modificado puntos de partida donde se evaluaba cada una de las personas individualmente y se hablaba de no, estas personas no pueden entrar en el grupo por su situación económica, a terminar evaluando al grupo como una suma de las personas.
y definir las garantías por lo que compone el grupo, no cada una de las personas y su situación. De ahí también se pasó a evitar la división horizontal, que es algo que conceptualmente va un poco en contra de la filosofía de base de este tipo de proyectos. Entonces, completamente de acuerdo contigo, la situación hace 4 años cuando empezamos y ahora no tiene nada que ver y se ha avanzado muchísimo. Ahora hay modelos de base. Yo, a la pregunta de qué falta, yo sí que veo, me gusta tener, creo que es necesario para los grupos tener alternativas, tener un abanico de opciones de financiación. Creo que son necesarias porque además hemos visto que cada grupo es diferente y cada grupo tiene necesidades distintas. Entonces, normalmente con FIABE y con Triodos estamos hablando de un modelo de préstamo hipotecario a la cooperativa a largo plazo, con garantías personales que van sumando para tener una garantía de todo el grupo. Aquí sí me gusta el concepto de encontrar herramientas distintas como las que habéis encontrado en La Borda, donde pues también, además de un préstamo, pues también hay bonos participativos, también puede haber personas de fuera del proyecto que quieran invertir a corto, medio o largo plazo con parte del proyecto, tengan distintos retornos. Bueno, yo creo que es interesante analizar y ver y ampliar ese abanico de herramientas de financiación, que no hablemos solo de la hipoteca a largo plazo para la cooperativa, sino tener otros modelos que se están desarrollando ahora en la economía colaborativa y que esas herramientas también formen parte de lo que se puede trabajar con los grupos y que completen esa financiación. En nuestro caso, es verdad que el producto que hemos trabajado con el reparto es una póliza de largo corto plazo, entonces no aplicamos lo que hemos aplicado en los proyectos que sí hemos financiado, que es que nosotros no nos metemos en el proyecto, un poco lo que estaban pidiendo, ¿no? Nosotros no trabajaríamos como se ha trabajado aquí con entre patios, entre FIABE y Triodos. Nosotros nos metemos en el proyecto, es que si no, no podemos formar parte, no podemos buscar estas soluciones, porque no vamos a opinar, eso sí, no vamos a decir, no, esto lo tienes que hacer así o esto hay que hacerlo así, sino que queremos formar parte, tanto en La Borda como en el resto de proyectos. Siempre hay gente de GOP, de las comisiones técnicas, que están dentro del proyecto, que van a las asambleas, que van a los grupos de trabajo, que sí, una vez dado el proyecto, están detrás del proyecto para ver qué sentidos hay, que eso representa para nosotros también un coste, ¿no? Un coste de personas que apuesten, porque nosotros es todo voluntario, entonces que apuesten para estar detrás del proyecto y creo que para llegar a estas soluciones, claro, el COP tiene que estar muy comprometido también con la entidad y la entidad con COP, ¿no? Porque nosotros no vemos esa figura de, bueno, yo estoy aquí, yo soy el banco, tú eres la entidad que necesita, te doy el préstamo y ya está, ¿no? Hablamos en condiciones y nosotros nos metemos en el proyecto. Quizás es conveniente que cuentes un poco lo de los procesos de qué tipo de financiación y qué tipo de financiaciones en la que ha participado, porque por lo que oigo, en los proyectos casi siempre se han utilizado varias vías de financiación o varios instrumentos para conseguir la financiación, aval, préstamos participativos. En nuestro caso, bueno, es que como es una cosa diferente, en el modelo hemos dado en préstamos a 15 años, que después solemos dar, en el caso de La Borda, que fue un caso especial, un préstamo participativo en el cual ha puesto un capital dentro de la cooperativa. ¿Qué es un préstamo participativo? Es un préstamo en el cual le damos a la entidad que no se va a amortizar el principal hasta después de cumplidos los 15 años y lo único que va a retornar es un interés mensual. Y luego lo que hemos sacado son, en el caso de La Borda, 800.000 euros en títulos participativos, 800 títulos de 1.000.
bueno, fue un éxito porque hemos conseguido 1000 y pico de... ¿Quién financia? ¿Gente del barrio? Gente del barrio, conocidos, familiares, gente que es de la cooperativa de Proximo 17 de todos los territorios, que cree en el proyecto y apuesta. A ver, ¿qué tiene eso? Que fue un modelo, que no sé cuántas veces se puede replicar, es muy difícil. ¿Por qué? El tema es el siguiente, nosotros hemos hecho título participativo en otro tipo de cooperativas, ¿no? En algunas nos fue muy bien, en otras nos fue muy mal. Lo que vamos es aprendiendo del modelo y después lo que hacemos es dárselo a la cooperativa para que se lo quiera hacer ella por su cuenta. ¿Cuál es el tema aquí? Que COP, al estar detrás, garantiza hasta el 80% de las devoluciones. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si el título vence de aquí a 4 años, dentro de 4 años tú tienes que renovar esos títulos, porque claro, si no la financiación de 800.000 euros en 4 años, tienes que estar ahí detrás para que la gente siga apostando. ¿Qué sucede si se cae un porcentaje? Que en este caso en particular COP lo que hace es devolver esos títulos, ¿no? O sea, se cargan los títulos y lo que hay es una nueva financiación entre la cooperativa y Proximo 17. Pero claro, nosotros tenemos una capacidad para hacer limitada de ese tipo de modelo, ¿no? Pero es verdad que también nosotros, claro, como entendemos que es la cooperativa quien va a solicitar a COP, nosotros no buscamos las garantías personales, no hacemos análisis de las unidades familiares, sino que como estamos dentro del proyecto empezamos a conocer a las personas, qué problemas tienen, cómo van a resolver los problemas de las diferencias económicas que suele haber, porque no buscamos que sean todas iguales, sino que se entiendan entre todas, que es lo importante. Para que el proyecto funcione no tiene que haber rentas iguales, sino lo que tiene que haber personas que se entiendan y que si hay rentas diferentes, ver cómo se pueden solventar, ¿no? A mí hay elementos que me parecen importantes, pero se está saliendo, pero que tiene mucho que ver con la estandarización o la falta de estandarización, ¿no? El modelo de yo soy un banco, se acercan a mí porque soy un banco ético, pero lo que hago es dar un préstamo, negocio las condiciones y lo pongo, es el modelo perfecto para Auxilio. O sea, no necesitan nada, necesitan un préstamo, punto. O sea, no quiere que veas sus asambleas. El problema es que normalmente los intergeneracionales están todos descubriendo América. Entonces ya lo vamos a construir con acróbatas que caen desde el cielo, pero con perspectiva social. Entonces, claro, siempre es todo, hay que innovar algo para que sea súper nuevo todo. Y en el supernuevo el problema es que afecta a la financiación, porque si todo es supernuevo, se ha construido con madera, no se puede certificar porque no está ahí, está en un taller, entonces eso me lo tienes que decir antes. Entonces el problema es que la necesidad de estar interviniendo el banco en el proyecto es imprescindible porque me lo están cambiando continuamente. Si el proyecto no me lo cambian, yo no tengo por qué estar dentro. Y el problema es que si quieren que yo esté dentro, porque el proyecto lo sigue, tienen que pagarlo. Lo que no puede ser es quiero que estés dentro, que vengas a 2.500 reuniones, pero te voy a discutir el precio más bajo del mercado. Eso es incompatible. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de cuando te ponen a distancia y tú eres el banco, te pide un préstamo, te están barriendo el precio, ¿eh? O sea, que decir que aquí ganar en este tipo de sectores es muy complicado. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Luego, datos más polémicos al final. El segundo tema que a nosotros sí nos afecta mucho es el tema del terreno. Nosotros preferimos intervenir cuando hay compra de terreno y cuando además lo compran ellos previamente. Porque no sabes si va a haber licencia o no, no sabes si van a poder construir, te puedes quedar empantanado con un terreno sin licencia. Y luego porque los procesos municipales de yo el terreno te lo pongo yo, es vete a un concurso sin haber puesto un duro, ¿eh? Y lo ganas y no hay un duro en el camino. No, tienes 6 meses para elaborar un proyecto y para conseguir la pasta. Y el grupo y que tenga la pasta. Y entonces te encuentras 8 meses después que ganan un concurso, ahora tienes que poner la pasta y no la tienes. O sea, es decir que también son necesidades diferentes y verdad que están mezclando necesidades. No es lo mismo conseguir vivienda para la gente y hacer vivienda comunitaria. Son dos cosas diferentes. Digo, los meto en un batiburrillo y venga, arreglo y las dos cosas son modernas. No, son dos necesidades distintas y mezclarlas generan más problemas que beneficios. Y luego hay otra cuestión que es la propiedad horizontal. Históricamente es un tema político e intocable dentro del mundo de la vivienda colaborativa. Nosotros siempre hemos hecho sin división horizontal, pero yo tampoco me parece que haya maldad en la división horizontal. Es decir, nosotros ahora tenemos un proyecto de vivienda colaborativa que quiere división horizontal, cosa que no nos había pasado nunca. Entonces venimos a vosotros porque no pedís división horizontal y ahora venimos para que nos deis con división horizontal. Yo creo que estamos contra lo político a priori y la razón es muy fácil, es intergeneracional y quieren dinero a sus familias. Yo para aportar el 20% se lo pido a mis padres. Claro, tengo que tener ese patrimonio en algo que si pasa algo en casa yo pueda hacerlo líquido y devolverlo.
no lo ponen en capital de una cooperativa, que a ver cómo está la cooperativa, me lo devuelven, encuentran a otro 3 años para devolver. Entonces, quiero un poder horizontal para decir que yo aporto eso y que si tengo que salir puedo encontrar otra persona que entre, me devuelve los 30.000 euros porque mi padre está enfermo y los necesita y es el que me los dejó. Cosa que nunca habíamos planteado. Entonces, yo creo que hay que ser flexible. ¿Sigue siendo un proyecto en cesión de uso o es...? Sí, pero bueno, habrá algunos que necesiten unas cosas y otros otras. Yo creo que no hay que tener a priori, hay que escuchar, hay que ver lo que necesitan. El único mínimo es que el proyecto tenga un valor social añadido. Es decir, ¿a qué le llamamos vida común? ¿A qué le llamamos crear tejido asociativo? A mí, por ejemplo, el mayor valor añadido que he visto en un proyecto de estos es cuando un proyecto como Travensol o como Convivir o como cualquier otro se van a un pueblo y se hacen conscientes de que hacer una inversión de 9 millones de euros en un pueblo es llevar PIB a ese pueblo. O sea, con todo el, perdón por la barbaridad, eres Dios en ese pueblo. O sea, acabas de llegar con 9 millones de euros a un sitio donde hay paro, donde hay gente que quiere vender productos agroecológicos y no tiene a quién, y tú eres un motor de desarrollo mucho más importante que el ayuntamiento. Y hacerte consciente de eso, y construir responsablemente, y definir tus proveedores durante la construcción y durante la vida de la cooperativa, determina la configuración del propio municipio. Es una responsabilidad de carajo. Y si la asumes, eso sí que es revolucionario. Lo otro, pues bueno, pues en una ciudad cambias menos. Sí, no, yo solo comentar uno de los temas que ha comentado Juan, que es cierto que es uno de los problemas, que es la financiación de la compra de suelo. Por ahora, todos los proyectos que hemos estado involucrados, ¿vale? Las promociones de Entre Patios y los otros, los de Logroño que he comentado antes, los de Ávila, todos ellos han tenido que comprar el suelo con fondos propios. Y fondos propios, estamos hablando de propios y de las propias familias, porque siempre hay dinero de los padres, de los tíos, de los hermanos, alrededor. Entonces el impacto además se va distribuyendo, porque no existe una opción a día de hoy de esa financiación de suelo con la banca ética. Entiendo que con ninguno de los que estáis aquí hoy en día, porque es un problema y sigue siéndolo. Y eso limita mucho la entrada de ciertas personas en los grupos, y creo que sería algo que habría que analizar. Lo que hemos hablado por ahora es que al comprar un suelo todavía no tienes una visibilidad sobre las posibilidades o qué tipo de proyecto puede haber detrás, y eso va en contra de las bases de la financiación ética. Pero creo que es algo solucionable. Hay una excepción que se va a producir ahora en la ciudad de Madrid. El acuerdo que tiene el Ayuntamiento de Madrid con el CARNI, la Sociedad Garantía Recíproca, se ha modificado en el último mes y ahora permite que el CARNI entre a la financiación de terrenos, con lo cual nosotros podríamos entrar porque entra el CARNI con nosotros. O sea, quiere decir que el tema es el riesgo de que acabe mal la promoción y te quedes con un terreno sin licencia de construcción y no puedas hacer nada con él. O sea, te trasladen a ti el problema de haber calculado mal. Si entra el CARNI y lo valoran ellos, podríamos entrar sin ninguna dificultad. El CARNI lo conoces perfectamente, seguro que hay muchas personas que no saben. El CARNI es una palabra en euskera que significa recíproco. Joder, esto lo sabe todo el mundo, no sé si bueno, pues es una joder, el CARNI es una sociedad de garantía recíproca. Una sociedad de garantía recíproca es una sociedad donde la gente se garantiza recíprocamente, es decir, es una mutualidad, te haces socio y se garantizan unos a otros. Entonces, a veces los bancos no podemos entrar en operaciones o no queremos entrar solos y entramos de la mano de una sociedad de garantía recíproca. Hay más, yo que sé, Iberaval, Avalis, Suraval, Sogarpol, en España hay como 15. Entonces, si tú te haces socio de esa sociedad, ellos van contigo y son como tu primo zumosol que te acompaña, y al banco le dices: oye, yo de garantías igualando justito, pero aguantan estos. Están supervisados por Banco de España, con lo cual tú dices: pues aguantan esos, aquí paz y después gloria. Y además bajas precios porque el riesgo es muy contenido porque lo aguantan ellos. Entonces, en ese sentido, en Madrid en estos momentos sí podríamos entrar en compra de terrenos. Nos quedan 8 minutos como mucho. Hay una cosa anecdótica ahí que... 2 minutos. 30 segundos para decir qué entendéis que ya está asentado y qué habría que asentar en cuanto a modelos para facilitar negociación posterior en los próximos en los proyectos que ya están en marcha y los últimos. 30 segundos por cabeza. ¿Es posible? Yo creo que asentar, nosotros no estamos asentados, con lo cual somos una entidad pequeña, casi todo lo que hacemos es artesanal. Entonces,
la estandarización en general nos vendría muy rápido. Correr creo que es una ventaja, no lo voy a decir ya, que tiene Beatriz, entonces que todos tenemos nuestras ventajas y nuestros inconvenientes. Bueno, tenemos muy poquitos ejemplos prácticos. Nosotros en Cohousing Senior 2, ellos tienen bastante más. Uno sería el Cohousing generacional. Queda mucho por hacer, pero es que hemos empezado. Esto ya no es una cosa de 4 frikis que quieren hacer algo diferente. Es que realmente hay muchos grupos, muchas voces que están pidiendo este tipo de modelo. Entonces, al final, tenemos una responsabilidad de por lo menos intentarlo y tratar de dar respuesta a las necesidades que se están poniendo sobre la mesa. Bueno, para mí acertado comparado con hace 4 o 5 años cuando empezamos con esta aventura. A día de hoy tenemos un contrato de financiación que se firmó con COP57, 2 escrituras hipotecarias firmadas con Triodos y con Fiaret. Tenemos un modelo, tenemos un contrato firmado. Gran parte de eso es el trabajo, y aquí lo reconozco, el trabajo que se desarrolló con Triodos durante 4 años para tener un modelo que no existía. Ese modelo existe y está en funcionamiento, y grandes partes de ese modelo son replicables. No tenemos un modelo único, como hemos dicho, y no sabemos ni siquiera si es posible, pero hay gran parte del trabajo que se ha hecho. Falta financiación del suelo, falta tener otras herramientas, pero se ha avanzado mucho. Yo lo que creo que, un poco me repito, ¿no? Que hace 10 años de esto nadie hablaba y había tantos debates, y hoy en día está surgiendo por todos lados, en los ayuntamientos, en grupos y en las entidades financieras. Yo creo que lo que tiene que haber es también, aparte de los modelos, que todas las entidades financieras empiecen a involucrarse e intentar buscar para cada diferente modelo diferentes soluciones, ¿no? Un poco lo que decía Juan, ¿no? Que hay gente que quiere ahora le está presentando ese modelo. Quizás una entidad financiera dice, no, yo no me voy a meter nunca con eso, pero otra dice, yo sí, porque yo creo que para eso estamos, ¿no? Para que haya diversidad y para que la diversidad sea cubierta por las diferentes organizaciones que hay, ¿no? Muy bien. Creo que después vamos a tener la oportunidad de seguir hablando en grupos de este macro tema. Yo creo que daros las gracias porque nos habéis mostrado los elementos básicos, ¿no?, que se están discutiendo. Creo que habéis trabajado previamente a este momento mucho, y que la flexibilidad que va a hacer falta para cada experiencia social, para cada grupo social que es diferente, es evidente, pero que habrá que intentar ir cerrando por lo menos determinados procesos que no sean una invención cada vez que haya que desarrollar una iniciativa de este tipo. Muchísimas gracias. El usuario, digamos, los futuros usuarios de esas viviendas han tenido muy poco que decir en todo el proceso de promoción de viviendas. Entonces, bueno, una de las cuestiones que rompe este tipo de proyectos, yo creo que es este elemento que me parece clave dentro de las viviendas colaborativas, es el concepto de situar en el centro de todo el proceso al futuro usuario, ¿no? Yo creo que, por un lado, teníamos que hacer un tipo de proyectos de promoción de viviendas en las que se diseñaban las viviendas con el objetivo de venderlas lo mejor posible, ¿no? Y, digamos, transitar hacia otro modelo en el que es el usuario el que decide cómo hace su vivienda, ¿no? Yo creo que cambia bastante en la construcción de la vivienda, pensarla desde cómo voy a vivir la vivienda o pensarla desde cómo la voy a vender, ¿no? Yo creo que cambia por completo el paradigma de cómo se diseña, cómo se gestiona, cómo se lleva a cabo todo el proceso de promoción de viviendas. Y bueno, yo creo que vamos a discutir un poco sobre este tema, cómo desde la arquitectura se enfoca todo ese proceso de diseño, que es muy complejo, y cómo se introduce la parte de participación dentro del diseño. Entonces, bueno, voy a presentar así brevemente y después que cada uno se presente. Tenemos a Iñaki Alonso de Sala Arquitectura, que bueno, ya conocéis el proyecto de Trepatios, ha estado trabajando y desarrollando todo el proyecto de arquitectura. A Rogelio, que ha trabajado desde equipo bloque de Cohousing, que ha trabajado en el proyecto de Traversol. Tenemos a Pablo de Técnica Eco, que ha trabajado también en Trepatios. Tenemos a Carlas, que es de la Borda, a la vez que de la Cola de Arquitectura, que es una cooperativa de Barcelona, y también de la Dinamo, que es una fundación que promueve las cooperativas de vivienda en comisión de uso.
Y Marta, que es mi compañera de micromanía, nosotros pertenecemos a la micromanía, junto con otras personas, somos un equipo también de facilitación, coordinación y diseño de proyectos colaborativos en torno al co-housing y las viviendas colaborativas. Y bueno, por introducir uno de los temas sobre los que vamos a trabajar y cada uno ya lo vaya desarrollando en base a su experiencia, es cómo afrontáis, cómo habéis afrontado vuestros proyectos la parte de todo el trabajo de ese proceso de diseño participativo dentro de, o sea, desde el punto de vista de la arquitectura, y cómo lo habéis hecho en vuestros proyectos y cómo creéis que se debe afrontar. Entonces, si queréis, ¿quieres decir primero? Primero de todo, ¿también? ¿Puedo yo? No se me oye, ¿Este micro? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias por invitarme y nada, los días. Desde SAT, que es un estudio de arquitectura, empezamos hace 15 años. Yo salí de la carrera, y no os voy a echar la chapa aquí de toda la historia, pensé replanteando la arquitectura desde dos lugares. Una, la arquitectura en la relación con el medio ambiente, y ahí trabajamos los primeros 10 años a tope, y otra, la relación de la arquitectura con las personas que lo habitan, ¿no? Cómo los arquitectos nos tenemos que formar en ser ecologistas, en ser facilitadores de procesos, cómo introducir al usuario en las tomas de decisiones. Pero sobre todo, cómo la arquitectura tiene que tener la capacidad también no solo de construir edificios y construir espacios, sino de construir estructuras sociales. Vivimos en una arquitectura que hemos heredado de todo este movimiento que construye individualización pura, es decir, creamos celdas, por llamarlo de alguna manera, pisos individuales que no tienen lugares donde hay construcción de lo común, ¿no? El único lugar es la reunión de vecinos cada 6 meses para pelearnos, ¿no? Y para echarnos los trastos. Entonces, yo creo que la arquitectura tiene un potencial de construir estructuras sociales también y de construir comunidades, ¿no? Y ahí es donde trabajamos profundamente. Y se puede trabajar de dos maneras. Una, introduciendo al usuario en la toma de decisiones, que está muy bien, pero también es un modelo que es complejo de replicar y sobre todo de estandarizar, que salía tanto en la charla de antes, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto pues, se pueda estandarizar? Yo creo que no es ni estandarizarlo tanto, ni que cada proyecto sea un proyecto desastre, con un traje a medida, absolutamente todo medido, y además con una tela ecológica, que al final todo eso es muy caro, lleva muchísimo tiempo desarrollarlo y no encajan los números, ¿no? Entonces yo creo que desde la arquitectura hay que crear una metodología clara de procesos de participación, nosotros lo llamamos ventanas de participación, que se debe de adecuar a cada grupo. Hay grupos que necesitan 20 ventanas de participación, como decía Juan Garibí, hay grupos que necesitan muchísima más intensidad en el proceso de participación, y hay grupos que con 3 ventanas de participación es suficiente para poder definir la escala de su proyecto, ¿no? Y en función de las ventanas de participación se construye todo ese proceso y también tenemos costes diferentes. Como no hay más, pues mucho, ¿no? Y un montón de preguntas. Hola. Nosotros el proceso de participación en realidad es la clave porque es lo que realmente diferencia estas viviendas o esta forma de vivir de las habituales. O sea, digamos que a partir de ahí es donde surgen las diferencias. Entonces, nuestra forma de trabajo, que empezó con Travesol y seguimos con ella, es que la cooperativa se organiza en grupos de trabajo, en comisiones. Cada uno de esos grupos de trabajo se dedica a una cosa: economía, búsqueda de parcela, proyectos, sociosanitaria, jardinería, depende del momento del proyecto en el que se esté. Entonces nosotros nos integramos en los grupos de trabajo, en las comisiones que nos corresponden. Es decir, nosotros no somos los que estructuramos la participación, sino que nos integramos dentro de esa estructura que forma el propio grupo. A veces el grupo no sabe muy bien, o todavía no sabe muy bien cuáles son esa estructura, y entonces pues bueno, charlamos y vemos cómo eso se puede organizar. Pero digamos que esa es nuestra forma de ver. Y sobre lo que decide el grupo, todo. O sea, no hay nada que no sea susceptible de decidir por el grupo. Incluso en los aspectos más técnicos, es misión del técnico el poner los datos del problema
de forma que el grupo pueda decidir sobre eso. Yo puedo decidir técnicamente o pensar técnicamente cuál es el mejor sistema energético, pero no es una decisión que me corresponda a mí o a nosotros, a los técnicos, exclusivamente tomar, porque depende de otros factores que no son solo técnicos. Entonces, bueno, esa más o menos es la filosofía. Bueno, hola, yo soy Pablo Rodríguez de Nicaeco y estoy implicado en los proyectos de Entrefatos, en la Carolina, que ya estamos construyendo, y en el de las Lleras, que estamos en fase de proyecto. Y bueno, pues como lo veo, ¿no? Lo veo con bastante ilusión, pero también con calma, ¿no? Desde mi perspectiva de aparejador, que estoy especializado en la parte de calidad constructiva, control de costes de obra y la parte de evaluación de impacto ambiental, pues creo que mi función en un proceso en el que, bueno, pues como ha explicado Pablo, por fin se pone al cliente, que se quiera poner la mayor inversión de su vida en una vivienda, se le pone en el centro del escenario. Pues yo creo que mi función es básicamente generar escenarios posibles, pues asegurar que sobre lo que estamos discutiendo en este proceso en el que individuos se colocan en el centro, la comunidad se coloca en el centro del proyecto, mi función principal es generar escenarios factibles sobre los que discutir, no intentar que el diálogo no se vaya hacia espacios que luego no van a ser posibles porque no hay dinero o porque constructivamente no funcionan o porque no se pueden unir a esos oficios juntos. Entonces, sobre ir generando escenarios sobre los que vamos decidiendo, pasar a la siguiente ronda, poder complejizarlo con otras decisiones, pero sobre todo aportar datos y seguridad en que el proceso puede ir adelante. Y a partir de ahí, pues ir viendo, ¿no? Y bueno, pues sí, el cliente tiene que decidir, pero creo que también como técnicos tenemos que marcar unas líneas rojas de las cuales no se puede pasar, y eso creo que es necesidad propia nuestra, porque nos jugamos pues el carnet, como quien dice, ¿no? Para poder seguir trabajando. Por otra parte también es nuestro trabajo y vivimos de ello, pero sobre todo porque para el cliente creo que es muy necesario o es muy útil que alguien le diga cuáles son los límites. Como siempre en un proyecto experimental vamos a forzarnos un poco, ¿no? Pero no podemos irnos hacia lugares que luego no pueden ser habitables, no se pueden transitar. Yo, añadiendo a lo que ya se ha comentado, bueno, hay varios aspectos, ¿no? O sea, uno es de qué se puede decidir, qué se puede, ¿no? Y estoy de acuerdo que tiene que ser todo. También estoy de acuerdo que debe haber una pedagogía por parte de los técnicos, ¿no? En explicar todos los impactos que tiene y todas las consecuencias. Entonces, cuando se tira la información y el grupo está informado, que tome la decisión que crea conveniente. Y luego, también añadiendo, creo que hay como distintas formas de participación, ¿no? O sea, en el caso de la borda, todo el diseño ha sido lo máximo participativo que hemos podido, desde el diseño más genérico de cómo se organizaba hasta lo más de detalle, con varias sesiones. Esto yo creo que tiene también el contra de que las decisiones que hay que tomar en un proyecto de arquitectura son muchísimas, o sea, incluso para un arquitecto al final es que vas de lo grande a lo pequeño, ¿no? Y es mucho tiempo y son muchas decisiones a tomar, y puede ser un poco abrumador también para los usuarios que encima están menos acostumbrados a tomar estas decisiones. O sea, me parece interesante el concepto de ventana de participación, no tanto para no dejar de participar, sino si hay algo que se quiere opinar, se le puede abrir esta ventana, pero para no abrumar a la gente con todo lo que hay que decidir, ¿no? Pero hay otra parte que nos parece interesante explorar también, que es la libertad que se da a los usuarios, ¿no? O sea, cosas que se dejan flexibles, que se dejan para terminar, que se dejan para completar, ¿no? Y que pueden variar. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, son 28 viviendas con un módulo básico igual, pero que las personas podían decidir dónde poner la cocina, y esto cambiaba completamente las posibilidades, ¿no? Y al entrar, al conocer ya quién va a vivir ahí antes de construir incluso, se ha podido personalizar y generar 28 viviendas totalmente distintas dentro de una base igual, ¿no? Y bueno, esto genera también otros temas, ¿no? Otros temas complejos de gestionar, que es de lo colectivo a lo individual, donde termina una cosa y donde acaba otra, pero que podemos hablar más en relación al trabajo que nosotros de Urbanía hemos desarrollado, quería incidir en una cosa que ha comentado Bea antes, y es en la necesidad de estar en las
desde el principio en el proceso. Es cierto que hay un cambio de modelo, no solamente económico, debido a la crisis y demás, nos ha dado la oportunidad de replantearnos muchas cosas, muchas de las relaciones que estaban ya preestablecidas, ¿no? Entre técnicos y usuarios, y también quizás, que esto hay que considerarlo, entre agentes financieros y también usuarios, ¿no? ¿Por qué no podemos trabajar todo desde el principio? Entre otras cosas, hay algo que nosotros queremos que trabajamos para romper, que es ese diseñar para, pero sin, ¿no? Que también, no sé, un poco en general se puede llevar a otros ámbitos como el de la educación, ¿no? Donde se puede enseñar para y sin contar con el agente que quieres que aprenda, ¿no? En este sentido es igual. ¿Cómo voy a diseñar para una comunidad sin ella? Necesito estar desde el principio. El diseño y las decisiones que se toman se pueden apoyar en muchos casos en el diseño. O sea que no siempre al mismo nivel, ¿no? Hay un momento en el que el diseño, la generación del grupo, semilla, el fortalecimiento, la comunidad y demás, toma más decisiones y avanza más en ese terreno, pero siempre tiene que haber ese perfil. Nosotros entendemos que tiene que estar desde el principio y luego va tomando más protagonismo y, sin embargo, ya una vez que el grupo está consolidado, es una cooperativa, tiene su financiación, etcétera, quizás ahí repercute menos las decisiones en el grupo. Entonces, se tiene que ir equilibrando, ¿no? Siempre tiene con un criterio sostenible que incluye el trabajo de un arquitecto, poner esas líneas, ¿no? Que a lo mejor decíais, a nivel económico, a nivel social y medioambiental, tienen que estar todas entrelazadas. Y esa es nuestra principal labor a la hora de llegar a hacer un proyecto, ya es aplicar normativa. El proyecto se está haciendo desde el principio, el hecho creativo empieza en el momento en que se reúne uno por primera vez con esa comunidad. Después ya es pasarle los rodillos necesarios para conseguir una licencia, ¿no? Este es nuestro planteamiento. Es para decir que cualquier pregunta que vaya surgiendo vamos a hacer un debate más interactivo para que no lo Pero bueno, por generar discrepancias hay diferentes opciones que para eso hacemos un debate. Yo no estoy de acuerdo en que la comunidad tiene que decidir todo, o puede decidir todo. Primero, el planteamiento no es que antes lo decían todos los arquitectos y ahora lo deciden todas las comunidades, sino que ya que estamos dentro de este mundo de lo común y el co-everything, co-working, co-housing, las decisiones tienen que ser co-creadas. Hablamos de co-diseño, no de pasar unas decisiones de un lugar a otro lugar, desde el punto de vista. Y luego hay muchas cosas, crear esas ventanas de participación dentro de un proceso de toma de decisiones es clave para saber los vecinos y vecinas dónde pueden participar, porque hay una toma de decisiones infinita en un proceso de arquitectura. Entonces hay que generar cuáles son los espacios claves para tomar decisiones. La decisión de cómo se relaciona lo privado con lo común dentro del edificio es clave. Las decisiones más técnicas son bastante más complejas, que al final lo que hacemos pasándole la toma de decisiones a la comunidad es meter una presión tremenda en cosas muy complejas, de muchísima complejidad y que tienen unos daños y efectos colaterales muy grandes. Entonces, yo la primera discrepancia es que no estoy de acuerdo en que las comunidades deban tomar todas las decisiones. Sí que creo que hay que consensuar antes de empezar el proceso de la metodología cuáles son los espacios de tomas de decisiones de la comunidad, cuáles son conjuntos y cuáles son de los técnicos. Y eso que quede muy definido desde el principio, para que luego no haya problemas. Pero no todas las decisiones, desde mi punto de vista, las debe tomar la comunidad, porque hay un montón de cosas muy técnicas y muy complejas. Y en proceso de arquitectura, como sabéis, hay cuestiones de decisiones. No sé cómo en Barcelona no lo habéis hecho, o vosotros. O sea, no significa que todas las decisiones las tome solo la comunidad, eso está claro. Precisamente esa es la gracia. Pero cuando uno piensa en cómo hacer las cosas, digamos que tiene que irse hacia un lado. Luego la realidad no es 100% una cosa, 100% otra, eso es evidente. Pero el posicionamiento es quién define ese espacio, de esas ventanas o ese espacio. ¿Lo define el grupo, lo define la cooperativa, o lo define el técnico, o lo define el gestor?
cada grupo necesita una cosa. O sea, no hay lo de los modelos. Joder, sin un modelo es muy difícil, pero lo de los modelos es como las recetas de cocina. O sea, a mí mi madre me ha dado la receta del arroz 20 veces y no me sale. O sea, me sale más o menos, pero para que me salga bien tengo que estar con ella. Entonces, me parece que aquí los cocineros son los grupos. Y a veces a lo mejor no saben todavía cómo hacer, pero me parece que a la hora de posicionarse, yo no renuncio a nuestras competencias de arquitectura o a hacer cosas que me molan porque me molan. No es que renuncie a eso, es que eso no vale si no está dentro de un proceso, que eso me imagino que lo pensaremos todos, que si no está dentro de un proceso que parte del grupo. No veo que... O sea, es muy fácil que lo hagamos, que digamos, esto es así, porque tal, y entonces venir y decidir entre si esto es blanco o es azul, que es lo que está pasando en muchos procesos de participación. Y eso no es un proceso de participación, el darte 2 opciones, o 3 o 20. Es que de verdad estés ahí, es muy difícil y lleva mucho tiempo, y a veces sale mejor y a veces sale peor, y requiere grupos pues, muy organizados para que funcione. Pero bueno, digamos que es a la hora de posicionarse es donde nos gusta estar. Yo creo que en este debate, así como conclusión un poco, después de varias sentencias, creo que sí que es importante que todas las partes estén de acuerdo, o por lo menos haya un espacio para hablar, primero para contar lo que ellos saben y lo que pueden aportar, y luego para trabajar a gusto. Quiere decir que de nada valdría que desde cualquiera de las partes se impusiese una forma de participar o de trabajar a otra, ¿no? Si luego la otra no se ve metida dentro de esa dinámica, ¿no? Y igual es un primer proceso, pues podría tener sentido, ¿no? Porque se está explorando, pero ahora que ya se empiezan a acumular experiencias, ¿no? Y hay profesionales que se van un poco especializando, creo que la dinámica de trabajo sí que tiene que incluir a todas las partes, ¿no? Y que cualquier paso que se dé siempre, bueno, pues teniendo en cuenta por parte de la comunidad al profesional que le va a acompañar, porque si no te dejas ayudar, si no pones a otro en una posición que te pueda ayudar, tampoco vas a sacar mucho partido o vas a sacar mucho menos, y sobre todo creo que todas las partes tienen que estar a gusto. Creo que hay que empezar a cambiar el chip, porque sí que estamos empezando a acumular ya experiencia. Eso hay que dar uso. No es horrible. No, es horrible en general, yo digo, si trabajamos con clientes múltiples y con clientes únicos, ¿no? Pero que en este caso que es una nueva situación, ¿no? Ya no trabajas con una pareja, con una persona, con una empresa, sino que trabajas con una comunidad, bueno, la situación es nueva, ¿no? Y si no empezamos a cambiar esos chips, creo que no estamos aprovechando toda la potencialidad que tenemos. Es que esto pasa también un poco como en la mesa anterior, donde se están inventando, la sensación de estar inventándose constantemente las soluciones a las respuestas colectivas, individuales de una colectividad. Vamos a ver, o sea, hace falta una metodología, está claro, y tiene que haber un proceso y un control de ese proceso, pero esa metodología se tiene un poco que pactar, ¿no? También, o sea, establecer desde el principio hasta dónde vamos a participar y basado en una confianza mutua, o sea, el grupo como principio básico se tiene que autogestionar, es que si no es una comunidad de vivienda colaborativa. Entonces, en este caso no van a autodiseñar, van a codiseñar, ¿no? Pero es importante que haya son como dos caminos que tienen que ir entrelazando a veces, si no discurriendo en paralelo, que son el trabajo de un profesional, de un técnico que aporta pues, esas herramientas necesarias, que en muchos casos, no sé si vosotros lo habéis vivido así, son más allá de la formación como técnicos que tenemos, o sea, estamos desarrollándola, de hecho, no solo en la marcha, pero sí basados en otros y ya con experiencia y un poco especializados, pero estamos desarrollándolas para cada ocasión, porque no existen, no están en ningún libro, no hemos hecho ningún examen, o sea, esto, sin embargo, sí vamos ajustando cada vez más, nos basando, apoyándonos en otros y nos tenemos que aplicar aquí, nos lo aplicamos de hecho, y también, como os he visto antes, los principios de colaboración entre profesionales, entre profesionales, porque así es como vamos a ir generando esos estándares que nos van a ayudar a que cada vez los tiempos se acorten y podamos esas metodologías
trabajarlas y tenerlas asimiladas, ¿no? Desde el principio, para que no haya parones y demás. Sin embargo, ahora estamos en el momento en el que se dan los parones, hay marcha atrás, hay procesos que aparecen de diseño prematuros, hay procesos de constitución de la comunidad que se alargan, la búsqueda de suelo es infinita y entre tanto hay que estar ahí. Y todo esto es, desde el punto de vista técnico, pues bueno, pues un reto. O sea, es que prácticamente es la situación. Sí, hay muchísima o bastante diferencia entre los grupos. Nosotros hemos visto de los dos tipos y hemos trabajado con los dos tipos. Grupos que digamos que ya están hechos, o sea que es un grupo de amigos o es una asociación o sea esa gente digamos que no es que tenga la comunidad 100% hecha, pero la tiene bastante hecha y eso es muy diferente a un grupo que parte de juntar a gente que pueda tener intereses similares. Eso es otra mesa, ¿no? La mesa no importa. O sea, la cuestión es que ningún o casi ningún grupo cuando te empieza a hablar tienen problemas similares, pero no los tienen exactamente iguales y sobre todo no los tienen en el mismo momento. O sea, hay grupos que le dices proceso de participación y te dicen, a ver, ¿tú qué me estás contando si llevo 20, 40, 60 años haciendo esto? ¿No? Vamos a hablar de otras cosas que es el problema que tengo ahora. Otros grupos al revés, pueden tener un suelo, pueden tener un yo qué sé, y no saber todavía cómo acoplarse. Entonces, bueno, ahí yo creo que ahí está lo bonito, porque esto, por mucho que haya modelos, por mucho que esté Travensol, por mucho que esté entre patios o esté Esberga, nos apoyamos y es fundamental apoyarse en los proyectos, pero realmente lo que queremos que sea esto, nos lo vamos a inventar. A mí me da igual que en otro país, en otro lugar digan el cohousing es no sé qué, vale, cojo los datos, me sirve, aprendo, pero vamos a decir nosotros qué es lo que es, según lo que nos convenga, vamos a aprovechar la situación, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa muy bonita y que efectivamente, como han dicho antes, el tiempo es duro, sobre todo para funcionar para todo el mundo, pero sobre todo para la gente mayor. Porque claro, no tienes, nadie tiene tiempo infinito, pero ellos menos. Entonces, aunque vamos a vivir hasta los 90, se supone, pues sí que es verdad que todo lo que se pueda hacer para que los procesos vayan un poco más ágiles, pues sería bueno. Entonces, yo creo que en las próximas procesiones que vamos a tener que saber de todo, o de casi todo, y bueno, por pasar un poco a otro tema, porque estamos tocando una de las patas que tiene el diseño de estos proyectos, que es un poco la parte de participación, el proceso, cómo es la metodología. Por tocar otros temas también, digamos que aunque estemos hablando de que el modelo es muy difícil que sea replicable y que sea, digamos, idéntico unos a otros, sí que, vamos, el trabajo del día a día sí que nos damos cuenta que hay una serie de criterios de diseño que sí que se pueden pronosticar o decir que, digamos, que pueden facilitar la vida comunitaria. O sea, ¿cuáles son esos criterios de diseño que pensáis que permiten identificar si es un proyecto de vivienda colaborativa? Físicamente vamos hablando por la calle, ¿no? Que es un tipo de proyecto o un tipo de edificio y pues, mira, esto tiene mucho de este tipo de construcción. ¿Qué pensáis, qué criterios de diseño creéis que forman parte de este tipo de modelo? Yo he hablado, pero lo tengo bastante claro. Que lo has dicho también, que es nosotros llamamos gradación o grados de convivencia e intimidad. O sea, una vivienda normal, el proceso es entro en el portal, cojo el ascensor y estoy en mi casa, ¿no? Eso es o peor, entro por el garaje, cojo el ascensor y estoy en mi casa. El nivel de interacción que hay en la comunidad es muy poco, salvo que te esperes en el portal, es pequeño. Entonces, desde lo más íntimo hasta lo más público o compartido, que puede ser compartido entre la comunidad y compartido con el exterior, puede hacerse en un paso, en 2 pasos, en 3 pasos, en 4 pasos, y ahí es donde yo creo la parte más bonita de estos proyectos, el definir para cada grupo cuál es ese paso de lo más íntimo a lo más compartido. Para mí, la arquitectura tiene que establecer tener relaciones y garantizar que esas relaciones funcionen bien. La relación de lo privado, en cuanto a que la comunidad
quieren su espacio privado, hay comunidades o vecinos que no quieren tener cocina, por leyes obligatorias, pero que en la parte privada se garantizar que en la parte común también decir qué espacios comunes quieres tener, pues una lavandería, un parking, una cocina común, un choco o espacios más intermedios entre dos tres viviendas, pero estructurar todos esos espacios comunes. Y para mí hay otra relación que es muy importante, que es la parte con lo público o con el barrio. También el edificio puede destinar o espacios o tiempos a relacionarse con el barrio. En el debate, por ejemplo, planteamos un espacio de grupo de consumo que pueda dar servicio a gente del barrio, ¿no? Hay otros modelos que se plantean, por ejemplo, la cubierta, tener una cocina, un choco en la cubierta, pues los domingos por la mañana los abro al barrio, puede venir gente del barrio y hacemos ahí un aperitivo. Los espacios no pueden ser temporales o físicos, ¿no? Físicos siempre, pero también puede ser la apertura al público temporal. La apertura al común también puede ser temporal, ¿no? Otra cosa más allá del diseño, o sea, yo creo que esta parte de ver cuánto cedes de tu vivienda privada y lo pones en común, y que eso para mí es positivo porque tiene un efecto sobre todo multiplicador, ¿no? O sea, el amor de un espacio comunitario que es la mitad que este espacio que yo no puedo tener en mi vivienda privada, ¿no? O sea, el poner en común no suma, sino que multiplica. Pero hay otra cosa más allá del diseño, y volviendo a la mesa anterior, que nosotros somos un poco en contra, ¿no? O sea, creemos que hay que facilitar los procesos y no pueden ser tan dificultosos como son ahora. O sea, realmente hay temas de estandarización y de leyes, de técnicos, de todos, que tenemos que aprender más y crear un marco para que esto sea más fácil, pero no creemos en un modelo que te lo den todo esto. O sea, esto es otra cosa. O sea, tampoco creemos que toda la vivienda de Estado español se tiene que resolver con cooperativismo y con vivienda, como se llame, ¿no? O sea, quizá tú tienes que ir a un modelo de alquiler social, en que te dan unas llaves y entras en tu casa, y tampoco tiene que ser para todo el mundo, incluso el compartir espacios comunitarios, ¿no? Sería un poco pretencioso. Entonces, quizá este no es cooperativismo de vivienda, ¿no? El que te lo den todo hecho. O sea, realmente debe haber un proceso de tú, con tu comunidad, decidir dónde quieres vivir. Y este proceso también es el que genera vínculos de confianza que permiten que luego tengas un tipo de comunidad abierta, en que no entras en un pasillo, sino que entras en un patio y te ves con el resto de la gente, que compartes espacios comunitarios. Pero si no hubiera un trabajo, esto que puede ser muy positivo de entrada puede ser una carga, ¿no? Desde el punto de vista de gestionar las expectativas, que la vida del edificio va a ser muy larga, ¿no? Y que eso pues, va cambiando, va cambiando tu implicación, van cambiando tus necesidades y bueno, pues que no tiene por qué resolverse todas el primer día, ¿no? Sino que seguramente las mejores respuestas a los problemas se van a ir dando para la comunidad. Y yo creo que un buen edificio colaborativo debería tener muy en cuenta ese papel, ¿no? Bueno, por meter otra de las patas que está dentro de esta jornada, ¿no? Que es la eco-colaborativa, si podéis comentar para qué manera la sostenibilidad o la ecología o la construcción entra muy de lleno también en este tipo de proyectos, ¿no? Como desde la gestión propia de los usuarios que van a vivir en esa vivienda, pues claro, el enfoque es muy distinto y la gestión de los recursos, la gestión de la energía va a ser también muy distinta, ¿no? No es lo mismo pensar a corto plazo en una vivienda que pensarla a medio y largo plazo, la energía, los sistemas energéticos que vamos a tener, los sistemas de calefacción, cómo se gestionan los residuos, el agua, o sea, cómo lo afrontáis desde los distintos proyectos que habéis trabajado y cómo veis que trae este tipo de proyectos. La sostenibilidad. El usuario conoce el proyecto y ha formado parte del proceso del proyecto, con lo cual sabe utilizarlo. Una diferencia muy grande de la temperatura de consigna de un edificio es un 7, un 8, hasta un 10% de mayor consumo de energía. Entonces, si alguien sabe, pues lo que sabemos todos, vamos, no bajar persianas, saber cuándo, en fin, una serie de cosas. Pero luego hay otra cosa muy importante respecto a la energía, que es que, y que es muy específico de estos proyectos, que es que un promotor convencional jamás va a poner un sistema energético por encima de lo que le exija estrictamente la normativa.
porque no lo tiene por qué hacer, él lo vende y se va corriendo, no le importa si luego en 10 años ha gastado tanta energía o tanto dinero. En cambio, un grupo de estos puede decidir si emplea sus recursos o si mete un poquito más de dinero en poner un sistema que lo pueda amortizar en 5, en 6, en 7, en 10 años. Entonces, esa capacidad de conocer el edificio y esa capacidad de meter el dinero en cosas que a medio y a largo plazo les pueden beneficiar, creo que es muy concreto y específico, igual que con los materiales, la amortización de las cosas. Creo que es una cosa fundamental en estos proyectos que raramente se da en otros. Normalmente los grupos siempre tienen o con los que hemos hablado, casi siempre tienen una inquietud con el medio, o sea, con qué pasa con el medio y con no ser agresivos. Así que me imagino. Con Pablo desarrollamos una instalación que llamamos Ecómetro, donde investigamos toda la parte de la ecología aplicada a la arquitectura, que dividimos en 5 partes. Que los edificios gasten la menor energía posible, que la que consumen sea 100% renovable, que los materiales sean ecológicos, una gestión sostenible del agua y un análisis del entorno para evitar impactos. En esa parte de análisis del entorno indicamos pues, de contaminación electromagnética, calidad del aire, contaminación de las tierras o cualquier elemento que pueda afectar a cada lugar donde vamos a intervenir, ¿no? Y con esa filosofía, esos 5 puntos, vamos desarrollando edificios que, como decía, que gasten lo mínimo posible. Ahí nos ajustamos al estándar Passive House, que luego es muy cuestionable en cuanto a dónde. Nosotros lo aplicamos en Madrid, pero en Madrid tenemos muy mala calidad de aire. Entre Patios es un edificio que coge aire del exterior, lo filtra, lo limpia y tienes mucho mejor aire dentro de la casa que fuera. Luego es un edificio que funciona 100% de energías renovables, tiene una parte de producción propia de 25 kilovatios y no tiene emisiones de CO2 en su funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos que esa nueva relación que tiene que construir la arquitectura con el medio ambiente pues sea lo más estrecha, lo más cuidadosa. Cualquier proceso industrial impacta y hace ya tiempo dejamos de decir que los edificios eran ecológicos, porque aunque hagas una casa con balas de paja, hasta el tractor que corta la paja, la empaquetadora que consume unos litros de gasoil, al final tiene una contaminación, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que defendemos es cómo medir todos los procesos de contaminación, lo que se llama el análisis de ciclo de vida de los edificios para intentar minimizarlos. Sí, bueno, un edificio es súper complejo y valorar los impactos ambientales de un edificio es todavía mucho más, porque tienes que contar la extracción, la aspiración, llevar a la obra, el tiempo de uso, cuántas veces hay que reponerlo, qué va a pasar dentro cuando el edificio se destruya, que algún día se desmontará, cuánto consume el edificio. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que hay que tener partiendo, ¿no?, de que sí que hay una preocupación en general en esos grupos por el tema, en algunos casos muy importante. Pero sí que hay que trabajar mucho en ofrecer datos de todas las fases, de esa complejidad, intentando luego reducirla, pero siendo serios, ¿no? Eso por parte de los técnicos. Y luego yo creo que a la hora de tomar decisiones, por parte de la cooperativa, sí que hay que saber distinguir lo que son datos más o menos ciertos de lo que son cuestiones políticas o de comunicación, ¿no? Y saber situar pues dónde tenemos la parte más de datos y la parte, bueno, pues que llamamos todos de trayectoria, de qué cosas nos gustan, qué cosas sabemos que no funcionan, hacia dónde queremos evolucionar la industria, qué tipo de industria queremos, manual, más basada en recursos naturales, más basada en cosas eficientes, pero intentar no mezclar las cosas, ¿no? Porque si no, a veces es complicado. Nosotros en concreto tuvimos, bueno, pues una fase de discusión más alargada, ¿no?, sobre el tema de ventanas de PVC o de madera. Básicamente porque me gustaría poner de PVC a todas las partes, pero invertir en ventanas de madera era un dinero bastante grande que a lo mejor impedía que otras medidas que tenían más impacto a largo plazo en el edificio no se pudiesen abordar, ¿no? Por supuesto, poner ventanas de PVC a nivel comunicativo es complicado también, ¿no? Pero hasta que no empezamos a separar esos factores, yo creo que no fuimos capaces de dar el paso y tomar una decisión adecuada. Pero bueno, creo que sí que hay que saber separar esas cosas, ¿no? Y luego por todas las partes intentar poner el máximo de información sobre la mesa, no pensar que porque tú sabes algo, la otra parte lo va a hacer también. Bueno, nosotros lo que enfocamos más en el diseño, ¿no? Porque si no pasa esto que no ha pasado lo mismo, ¿no? De plan, me gustaría poner este aislante, pero o sea, si pasa máximos a todo, no será económicamente
accesible, asequible, o no, claro, no llega a la puerta. Entonces, hay que ir viendo dónde tenemos impacto realmente para poder llegar. Y aparte de lo que se ha dicho, creo que hay otra cosa que es el cambio de mentalidad en algunos temas, ¿no? En nuestro caso también en ahorrar el máximo de cosas que se podían sacar, que se podían poner en común, o sea, el no tener lavadoras, tener un cuarto de lavadoras, tener un impacto en no generar lavadoras ni tener un espacio que utilizas 2 veces a la semana dentro del piso, que hay que calefactar, etc., ¿no? Pero otras que estamos, yo creo que también por el tipo de gente que se está acercando ahora al cooperativismo de vivienda, que está más concienciado, está siendo capaz de ser motor de cambio en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, como analizamos, tenemos la gente que iba a vivir ahí, las 28 unidades de convivencia, de las cuales solo 8 tenían un coche y se estaban planteando dejar algunas de ellas en coche una vez entrar en la borda, ¿no? Pero en la ciudad de Barcelona, como en la mayoría de ciudades del Estado, hay una ley que te obliga por cada vivienda, por lo menos, construir una plaza de aparcamiento. Y bueno, estuvimos 2 años del proceso convenciendo a todos los partidos políticos, demostrando con datos que esta ley, que es de los 80, ya había construido todas las plazas de aparcamiento necesarias y más en la mayoría de barrios de Barcelona. Son muy pocos barrios que tengan necesidad y que además es un contrasentido con las propias políticas del ayuntamiento de no fomentar el vehículo privado, ¿no? Pues hemos tardado 2 años, que hemos cambiado esta ley, ya no solo para nosotros, sino para todas las cooperativas que vengan detrás, y es el primer edificio que se ha construido sin parque subterráneo, que tenía un impacto ambiental, que todas las cosas que hacíamos encima del suelo, súper ecológicas, con el excavar 2 plantas y echar toneladas de hormigón, se iban todos los números a la pared, ¿no? No funcionaba. Y bueno, yo creo que también más allá del propio proyecto que vamos a hacer, hay todo un tema de cambio de modelo, que cuando seamos más también podemos hacer lo que decíamos antes, ¿no? Un poco más de lobby y ir demostrando pues que hay cosas que tenemos que aplicar distintas, porque los usuarios son muy distintos a los de una vivienda convencional, que no pueden poner tantas cosas en común, que no pueden saber cómo funciona su edificio, etc. Esas cosas en Barcelona las consiguen, las seguimos, pero también las peleamos. Llevamos peleando, bueno, nos han prometido que el nuevo plan general van a quitar esa ley de una plaza por vivienda, pero nos hemos quedado una promesa, como llevan tiempo prometiéndonos suelos en derechos de superficie, en Barcelona lo consiguen y aquí no. Hay una pequeña diferencia, pero la batalla es la misma y tenemos que ir dando la tabarra ahí hasta... Bueno, ya por ejemplo, o sea que esperemos que esto dé paso al efecto dominó, ¿no? Que las autoridades no tengan excusas. ¿Sí? La semana pasada conseguimos otra cosa que llevamos mucho tiempo peleando en Madrid y no sé cómo está en Barcelona, que es la fiscalidad verde. Conseguimos un pasito, que el Ayuntamiento de Madrid rebaje al 50% el IBI para los edificios que tienen paneles solares. Nosotros estamos peleando con el Ayuntamiento de Madrid que bajen el IBI y el ICIO. El ICIO es el impuesto de construcción de un edificio, en el Patio hemos pagado 70.000 euros. Para edificios, por ejemplo, como el de Patios, que no tiene ninguna emisión de CO2 ni de ningún gas en la ciudad, cuando tenemos un problema en Madrid de contaminación tremendo, lo que le pedimos al Ayuntamiento es por lo menos que haga una fiscalidad adecuada a este tipo de intervenciones, ¿no? Y bueno, la fiscalidad tardará en torno al ICIO. Han cambiado el ICIO y han reducido, han quitado prácticamente el ICIO para poner placas solares, pero nosotros les pedimos el ICIO para todo el edificio, que lo bajasen un 40% por ser un proyecto social y otro 40% por ser un proyecto medioambiental. Por pedir que no quede. Pero bueno, esa batalla hay que insistir con ello, ¿no? Para cambiar normativa, que al final la normativa y la fiscalidad es el contexto y el terreno de juego donde nos tenemos que mover. Y como estamos con proyectos muy innovadores, estamos moviéndonos en un contexto que no está adecuado a nuestra forma de jugar, ¿no? Entonces, además del sobreesfuerzo que supone crear este proyecto, es el sobreesfuerzo y esta batalla de hacer con las administraciones para que vayan cambiando las reglas del juego, ¿no? Sí, y yo creo que lo que sí que es verdad es que este tipo de iniciativas sí que son una oportunidad creo que única para romper un poco la dualidad entre ecología y parte social, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante saber transmitir que al final una comunidad que apuesta por medidas ecológicas en el diseño y en el uso, pues al final es mucho más resistente a que cambien las tarifas de la luz, que si no puede llegar a poner calefacción porque esto colapsa una casa bien aislada, te va a permitir vivir en unas condiciones de calidad muy buenas, no bajo la que sea
coste, y esas medidas que creo que van más allá de lo que es puramente ecológico, ¿no? Como salud ambiental, pues en este tipo de edificios creo que tienen mucho más capacidad de comunicación que una iniciativa individual. Bueno, no sé nada, la verdad es que está bastante claro, implícita. La gestión de los recursos, la energía, las emisiones, es de por sí una de las bases también de estos diseños, así que incidir a lo mejor que también, si bien no se puede decir que un edificio sea ecológico, porque es verdad que todos el proceso antes de traer el material ecológico no lo es, sí que se puede trabajar, y eso en el grupo, por ejemplo, a la hora de diseñar, es un indicador también bastante manipulable por ellos, el tema bioclimático, ¿no? La arquitectura pasiva, las buenas orientaciones y los buenos soleamientos, dependiendo de dónde estemos, y bueno, en fin, que hay un punto en el que no se consume nada y si se gana y se ahorra un montón. Y bueno, pues nada, Voy a completar una cosita. Los edificios participan de la ecología. A mí me gusta decir que son ecológicos, no son ecológicos, pero participan de la ecología en mayor o menor medida. Y la ecología, de todo lo que estamos hablando, siempre va muy ligado a la inversión. Y ahí o cambiamos el chip y cambiamos el paradigma, o al final no conseguimos sacar intervenciones, porque es cierto que son más caras de inversión inicial, pero yo siempre digo que los edificios ecológicos son más baratos, y mucho más baratos que un edificio convencional, pero hay que mirar la economía desde una perspectiva de largo plazo. Un banco, como estaba antes, nos financia 30 años. La ley de ordenación de la edificación estima la vida útil de un edificio a 50 años. Si calculamos a 50 años el gasto inicial de construir un edificio ecológico y luego el gasto de mantenimiento de ese edificio, que es un edificio passive house muy eficiente energéticamente, que no tiene prácticamente gasto y encima producimos energía, sumamos esos dos costes, hay una diferencia tremenda. Ayer en el Congreso de Passive House en Zaragoza vino una representante del Ministerio de Sanidad sacando unos datos sobre lo que afecta a la salud de las personas vivir en los edificios saludables o vivir en edificios no saludables. Toda esa parte es difícil de cuantificar económicamente, es muy fácil de cuantificar la parte de la factura energética. Vamos a hacer una factura de 25 euros al mes, incluyendo todo, calefacción, refrigeración y electricidad, y bueno, eso lo puedes llevar a euros. Pero la salud de vivir en un espacio que no tiene compuestos orgánicos volátiles, que no tiene un montón de químicos y que es muy difícil de cuantificar, ¿no? Pero ya hay bastantes estudios que también hablan de eso. Entonces, la parte medioambiental, asociarlo siempre a la parte económica, la parte económica desde un cambio de paradigma, intentar mirar la economía desde una visión largoplacista. Bueno, dice Nacho que tenemos que ir cerrando, me ha echado 5 minutos que teníamos dos. O sea que, si podéis hacer un breve final de una de las cosas que teníamos pendientes era cómo se tiene que empezar todo esto. Porque aquí estamos hablando de proyectos así como ya un poco energía, construcción, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué cosas son las más importantes? ¿Un grupo cohesionado, una metodología clara, un equipo de trabajo? Así para cerrar, en 30 segundos, ¿qué creéis que para empezar se necesita? Es un poco eso, un grupo que tenga claro qué es lo que quiere, es importantísimo, y también, como ha contado antes Juan de Periodos, comentaba que, bueno, pues cuántas veces un embrión o semilla se atasca y no prospera porque, bueno, luego volverá, ¿no? Pero si no tiene claras las ideas. Y por supuesto, enseguida que tengan claras las ideas van a encontrar, y por eso también, como comentaba Rogelio, están apareciendo estas nuevas profesiones, van a encontrarse con la necesidad de ese acompañamiento de especialistas en distintas áreas, o sea que es necesario ese equipo, y una metodología que cuanto más trabajemos para que sea lo más homogéneo posible, se aligerará todo el proceso. Creo que hay como tres cosas mil. O sea, el grupo, el terreno y la financiación son como la clave. Los técnicos realmente jugamos un papel muy importante, pero al final podría ser un técnico que no esté habituado a eso, seguramente saldría adelante. En cambio, si una de las otras tres no saldría adelante, seguro. Y solo para añadir otra cosa, en concreto de la financiación, la pregunta que me hubiera gustado añadir antes es ¿qué pasa si entra ya una financiación pública, ¿no? O sea, en muchos de los países que hemos estudiado que funciona el cooperativismo es porque hay una banca pública
que apoya estos proyectos y da intereses muy bajos o simplemente cero, ¿no? y permite financiar estos proyectos. Nosotros es una de las cosas que estamos luchando ahora, que no sé dónde dejan el resto de actores, como que pueden todavía jugar un papel, ¿no? Pero que es una de las cosas básicas. Pues yo así más, aparte de cosas más técnicas, ¿no? Y algunas muy de cajón, que se han dado muy de cajón, muy importantes, creo que bueno, pues, procesos como estos se inician muchos, lo importante es que lleguen a buen sitio, ¿no? Y para eso creo que es muy definitorio la capacidad de gestionar las expectativas del grupo, ¿no? Creo que hasta la mayoría de referencias, pero a partir de ahora sí que empieza a ver. Uno ya se carga bastante, durante el proceso de participación como cliente en la cooperativa, efectivamente la vida no debe para más, pero a mí sí me gustaría que cuando pasase un tiempo si hubiese capacidad de transmitir a nuevas iniciativas cómo ha sido el proceso y cómo lo he ido manejando, ¿no? Y en la medida que esas expectativas se manejen mejor, creo que habrá muchos más proyectos que lleguen a Estos proyectos al final son individuos que toman la decisión de vivir en común. Entonces, todo lo que vaya en contra o atente a esa visión común va a debilitar el grupo. Esa visión común es la que hay que definir, ¿no? Pero todo lo que vaya en contra de ese objetivo común lo va a debilitar. Entonces, el individuo tiene que saber gestionar en su interior, en su proceso interno, el decir qué es lo importante. O sea, ¿dónde está realmente lo importante de este proyecto? Y en ese sentido, tiene que ser capaz de decir, bueno, pues a lo mejor esto que decía yo al principio, lo cubro de otra manera distinta a la que tenía pensada inicialmente. No es que renuncie a una determinada cosa, sino que encuentro, escuchando y pensando en mi interior, encuentro una manera de que esa expectativa se cumpla y a lo mejor no es la respuesta original, pero se cumple también. Entonces, creo que esa es la cosa más importante, extensible a todos los demás aspectos de los que hemos hablado. Yo haciendo un poco de recuperación, una mujer americana, Diana Gibbs, que escribió un libro y junto hizo un análisis de todos los pop-ups en los Estados Unidos y al final llegó a la conclusión que solo el 10% de las comunidades triunfaba. Eso es una realidad. La otra realidad es que Venezuela ha tardado 10 años. Entre patios, con Nacho tenemos actas desde 2002, 15 años que llevamos dando vueltas al patio. 14 derechos, si contamos 14 que empezaron hasta que nosotros no sé cuántos son, 7. Eso es inviable para cualquiera que quiera. O sea, los procesos son muy largos, tienen muy poco porcentaje de éxito. Bajo mi punto de vista, lo que hace falta es construir un modelo. Pero un modelo que no sea ni una fábrica de coches que saque todos los coches iguales, sino un modelo desde la perspectiva que decía Bauman líquida, ¿no? Un modelo líquido con flexibilidad que permita adaptarse a las comunidades, a más ventanas de participación, menos a esto así, o esto así, dando diferentes opciones. Pero o construimos un modelo que haga esto más replicable y que llegue a la sociedad, o es difícil, bueno, vamos a estar como casos pioneros, casos de éxito, dentro de un montón de casos de fracaso, que la medicina es una pena. Yo creo que tenemos la responsabilidad de bajar ese porcentaje de casos de fracaso o subir el de casos de éxito y a través de entre todos y todas construir un modelo que sea un poco más accesible. Digo, técnicos, bancos, gestores, un poco todos los que estamos hoy aquí, creo que es lo que lo ha formado. Pues bueno, yo creo que se ha avanzado mucho, hay equipos ya completamente comprometidos en este proceso, yo creo que eso es un avance muy grande y bueno, pues muchas gracias a todos y todas. En la vida diaria de la comunidad. Entraremos en la vida diaria, pero daremos unos pasos atrás también, cómo llegasteis a pertenecer y a convivir en un cohousing. Si los otros comentarios o las otras sesiones han sido como muy técnicas, la intención es dar a esta sesión un carácter más personal, más vivencial, cómo estas personas y sus compañeras y compañeros viven esta realidad, este cotidiano distinto al que estamos habituados. Y voy a pedirles que hagamos como unas cuantas intervenciones breves con
con las preguntas que vaya haciendo yo y algunas otras preguntas que se os ocurran. Pero antes de empezar, o para empezar mejor dicho, quería pediros a todos que encontréis a una persona que no conozcáis, rápidamente, 2 minutos, digáis, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Vives ya algo de esto? ¿Quieres vivir en algo de esto? Preferentemente a alguien que no conocéis. Y como nosotros 4 no nos conocemos, vamos a aprovechar para hacer esto. 2 minutos de cuenta uno al otro. Un proyecto de... ¿No se me oye? ¿Se me oye? ¿Sí se me oye? ¿Qué tal se me oye? Vale. Una de las personas pide que estemos en silencio para que se escuche bien. Es bueno para todas. Os decía que tenemos esta mesa con Nadia a mi izquierda de Arterra Bizimodu, un proyecto Ecualdea, entre la Ecualdea, el cohousing, interesante, distinto en Navarra, y ellos que se estaban presentando también como vosotros, porque no se conocían, pues ya se han hecho preguntas de interés. ¿Cómo lo hacéis aquí? Sales de Entre Patios de aquí de Madrid, de la segunda promoción en Vallecas. Por lo tanto, todavía no están residiendo, pero llevan muchas reuniones en la espalda y han ido acompañando también a la primera promoción que va un poquito más adelantada. Nos va a contar cómo es todo este proceso que empieza mucho antes de empezar a convivir. Y Juan Luis tiene más experiencia, se le ve, de Travensol, que tiene una trayectoria previa muy larga de cooperativismo y que lleva ya unos cuantos años viviendo en Torremolinos, un entorno, bueno, no tan lejano de Madrid, y sobre todo en Madrid una comunidad con las presiones demográficas que tiene distinta de Arterra, que está quizás más cerca de Pamplona, creo que como ciudad Pamplona pues es como alguna de las ciudades periféricas de Madrid. Les voy a ir haciendo unas cuantas preguntas, les he pedido que sean respuestas breves, que sea como dinámico y poder incorporar en algún momento también vuestros intereses, ¿vale? Bienvenidos, tranquilidad, esto es fácil. El examen está aprobado. Una primera pregunta que quería haceros, pensando que aquí hay bastantes personas que a lo mejor piensan en algún momento vivir en este modelo de cohousing. ¿Cómo habéis llegado vosotros aquí? Brevemente, no desde que nacisteis, ¿cómo habéis llegado a vivir en cohousing? Bueno, pues yo empecé a vivir en el pueblo por 15 años desde Teruel, con unas historias muy bonitas. Se hacían cosas, nos juntábamos y hacíamos muchos eventos, mucha creatividad, pero faltaba como el fruto de comunidad, como de cohesión. Y surgió el tema de Arterra y fue como, wow, pues igual eso es más lo que quiero, ¿no? Aquí tengo una parte, pero me faltaba el sentirme en comunidad. Y para allá me fui. ¿Hace cuánto tiempo? 4 años, sí, 4 años. Pues yo en mi caso soy madre de toda la vida y bueno, así a nivel vital, pues claro, cuando eres estudiante, primera juventud y tal, pues siempre he vivido compartiendo pisos, en casas como compartiendo casa y tal. Y luego ya cuando empiezas como a tener hijos y eres un poco como aislada en tu familia, en la ciudad, y que esto hay que romperlo, hay que juntarse con más gente para vivir, ¿no? Y luego también, personalmente también, y mucha gente yo creo que de patios, pues participamos en centros sociales, en colectivos de vivienda, de hecho la vivienda, de la vivienda, y entonces yo creo que eso también fue una base para meterme luego en la cooperativa de patios. Y en nuestro caso, ¿me oye bien? Sí. En nuestro caso, porque tengo un poco de afonía, pues nos motivó un poco el que nos aproximábamos, y algunos ya estaban en la jubilación, o una jubilación inmediata o una jubilación ya de hecho. O sea, un enfrentamiento de la última etapa de nuestra vida. Procedíamos de movimientos ciudadanos, cooperativas de vivienda, de consumo, participación en los movimientos sociales, en el Foro de Porto Alegre, en distintos, todo lo que suponía un poco movilización alternativa. Y en eso habíamos hecho la práctica
las asociaciones de vecinos también, muchos de nosotros, y una cierta amistad o cercanía de barrio. Pero los barrios no han delimitado nuestra concentración, sino que más bien esta especie de sintonía que puede significar acercarnos a un mundo joven que siempre hemos admirado como rompedor de moldes y sin duda ninguna, aunque 15M ya estábamos enrolados en la idea, pero todo el movimiento de 15M vivido de cerca, pues nos dio un gran empujón también para construir una cosa alternativa. Y las alianzas fortuitas que en ese momento también surgieron. Apareció la propuesta de FIARE y aparecieron propuestas como la de los movimientos sociales más amplios, y eso nos apuñaba. Juan Luis me ha dicho que tiende a hilar temas, pero es que de vez en cuando le recuerdo la respuesta pero yo también con este tema de los lazos, las alianzas, las personas que os conocíais antes, ¿en qué grado y cómo de importante fue en vuestra decisión en particular el hecho de que conocíais personas de antes? Venga, seguimos, si os parece, hacemos esta ronda. ¿Cómo van a ser rápidas? En el mismo sentido. Bueno, pues en mi caso me fui allí sin conocer a nadie, conocía el proyecto y de hecho el mismo proyecto, cuando yo llegué llevaba pues, un año, yo no llevo 4 años, llevo 3 y medio. Y me llamó mucho la atención porque el proyecto no nació desde un grupo de gente que se conocía, sino desde un llamado a una misión. Y se ha ido creando un poco el conocernos, la convivencia a través de la experiencia. Sí había algunas personas que se conocían, pero no era la mayoría del grupo. Pues sí, en nuestro caso lo que es un poco de patios en general, vamos, tanto en la primera promoción como en la segunda, sí que había un grupo inicial, motor, ¿no? Que sí que se conocía pequeñito, al que luego se han ido sumando diferente gente que no conocía, o conocía a una persona, conocía a dos, o que simplemente conocía el proyecto y le atraía. Yo, de hecho, en la promoción sí que somos un grupo de 5 viviendas o así que nos conocemos hace muchos años, pero por ejemplo yo cuando me acerqué a Entre Patios, que me acerqué a la promoción, tampoco conocía mucho a la gente de esa primera promoción y me atraía el proyecto y me incluí también. O sea que se dan los dos casos, vamos, hay como a lo mejor un grupo pequeñito que se conoce desde el principio y que un poco tira al principio, pero luego hay otra gente que se acerca y que se une y se conoce durante el proceso. A mí se me ocurre decir que en aras además de transmitir cierta felicitación a los que iniciáis y cierta esperanza, que en nuestro caso nos costó mucho tiempo y mucha dedicación el arranque, entre otras cosas por la gran dificultad de encontrar la parcela donde poder situar la vivienda. Y eso causó mucha contrariedad, pero también, visto desde otra cara, nos ha permitido que durante mucho tiempo hemos tenido la expectativa, los aportes, los primeros entrenamientos, recuerdo fines de semana, en los cuales ya hacíamos pequeñas convivencias en las cuales poníamos en común pues, lo que era el proyecto inicial en su estado más de embrión, y eso facilita, en el fondo, aunque tiene su coste. Vamos a pasar a este tema de cómo las personas y la idea van encontrándose, van acompasándose, van sintonizándose. ¿Cómo ha sido eso en tu caso y en el caso de Altara? Una persona escucha una idea o comparte una idea con un par de personas y esto va creciendo y se va configurando, resolviendo problemas de lugar, de suelo, etc. en la realización, ¿no? de ya vivir o de estar construyendo, etc. ¿Cómo está desarrollando las afinidades? Luego ya preguntaré por la diversidad, pero en este momento las afinidades de las personas en torno a unos valores comunes representados en una idea de proyecto, ¿cómo evoluciona eso?
Bueno, en Alterra, tanto la ubicación física ya venía dada por el proyecto. Lo que unía a las personas o lo que animaba a engancharse a este proyecto era una visión ya concreta, una misión. El grupo piloto desarrolló unos acuerdos básicos y luego las personas que nos hemos ido sumando pues, ha sido pues, en base a estar de acuerdo o ser afines con esa visión. Y bueno, luego a partir de ahí pues con la experiencia de las cosas que nos van pasando, de las historias que nos vamos encontrando, ya la vamos como desarrollando. Luego pasaremos a que nos explique en qué consiste la visión de Alterra y por qué el edificio estaba allá. Pues en nuestro caso también nos ha pasado un poco como transversor que la fase de búsqueda de suelo siempre es larga, más abajo de la que nos gustaría. Y bueno, también viendo el lado positivo sí que es verdad que ahí es cuando se empieza a formar comunidad, ¿no? Y bueno, y en general no solo en la fase de búsqueda de suelo, sino en toda la fase de búsqueda de suelo, de diseño del edificio, de toda esta fase de diseño y construcción, pues yo creo que ahí también es cuando se crea grupo y se crea la comunidad, ¿no? Y de hecho también eso siempre hemos intentado mezclar reuniones o asambleas más productivas con una parte más reproductiva, como ejemplo del grupo, ¿no? Que por ejemplo también hemos hecho lo de hacer plenarios o vamos, irnos de fin de semana para hacer reuniones más intensivas, para hablar de cosas productivas, pero también dejando huecos para como más de convivencia. Por ejemplo, pues, como vamos con los niños y las niñas, pues buscar momentos para juegos, o momentos como más lúdicos, o la comida, o el salón con las arañas después. Entonces, yo creo que en toda esta fase de búsqueda de suelo, de diseño del edificio, de tal, ahí nos está haciendo comunidad. Y también en las propias dinámicas de las productivas también, ¿no? De las asambleas, de cómo nos organizamos, de coger confianza, confianza también en el trabajo de los otros, no solo confianza de una manera afectiva, sino confianza en confiar en el trabajo que delegar, ¿no? En confiar en el trabajo que están haciendo los compañeros y las compañeras y seguir construyendo, yo creo, esta comunidad o se está construyendo ahora a lo largo de este proceso de diseño del edificio, de búsqueda de suelo. Sí, yo voy a citar también una pequeña contraposición también dentro de ese mundo siempre ambivalente, pues creo que hay un primer momento que se puede parecer, no sé si es muy pretencioso decirlo, pues a los filisteos de pareja, a los primeros, hombre, que me cae bien esta chica, que este chico le encuentro valores, que no sé qué, no sé cuánto, empezar a enamorarse, empezar a sensibilizar una sintonía con algo, con alguien. Y como contraposición, pues irla madurando, sopesando, haciéndola crecer, superando las dificultades, creando el compromiso. Os decía hace un segundo que está esto de encontrar las afinidades entre las personas y de las personas con la idea. Pero claro, surge la diversidad, surgen los conflictos, las dificultades, como cada uno lo entiende, no vas a jugar con los madres y padres, con los niños, resulta que, ¿cómo? No quiero plantearlo tanto desde el punto de vista de los conflictos, sino de qué manera la diversidad, que somos distintas, ayuda también a generar esto. ¿Habéis experimentado que la diversidad es grande, es pequeña en vuestros proyectos? Y aquí hay dos proyectos súper distintos entre sí. ¿La diversidad ayuda? Ayuda a crecer. Ayuda a crecer personalmente. Y como grupo. Sí, porque en la diversidad pues te ves, ¿no? Te contrapone muchas cosas que a lo mejor tú no ves en tu vida cotidiana y de repente te las presenta y al ser pues es una comunidad intencional, pues como tienes el compromiso de aceptarlas en tu realidad, no pasa de ser una realidad privada a ser una realidad consensuada. En Alterra utilizamos la facilitación como herramienta, eso también era una de las premisas para crear la comunidad y todo esto. Y me río. Para incorporar la diversidad y las diferencias, sí. Estas herramientas que te hacen crecer
que lo facilitan. Sí, bueno, utilizamos las herramientas de facilitación para cuando surgen conflictos, cuando surgen diferentes opiniones, diferentes visiones de manera de hacer las cosas, pues llegar un poco a una manera común de poder hacerlas y poder vivir con ello. Pues sí, nosotros también hemos intentado tener la mayor diversidad posible dentro de la cooperativa, pero la verdad que esto ya es una opinión personal, porque todos estamos aquí, pero sí que creo que viendo sobre todo como la sociedad en general, somos bastante homogéneos, o sea, partimos de una realidad bastante homogénea que estaría bien haber conseguido romper más a lo mejor, ¿no? Tanto a nivel generacional, como a nivel cultural, como a nivel como de donde venimos. Yo sí que creo que hay, nos gustaría tener más diversidad de la que tenemos. Y bueno, dentro de la diversidad más a lo mejor de caracteres o de formas de vida y tal, pues sí, pues siempre yo creo que es algo que suma, que también nos gusta mucho la facilitación, ¿no? Tenemos una comisión de dinamización y facilitación que ayuda un poco a gestionar esta diversidad, o esta primera diversidad que hay en el grupo. Y yo creo que también sirve también para que, incluso sirve, ahora nosotros estamos en la fase de diseño de edificio y estoy como muy metida en esta fase. Entonces también que haya diversidad sirve para que el edificio sea mejor, responda a más necesidades y vaya a responder luego a más necesidades que tú vas a tener también en otros momentos vitales. O sea que yo creo que haya diversidad a la hora de diseñar o decidir cualquier cosa es positivo. Cuanta más diversidad haya, mejor va a ser el proyecto y más va a cubrir luego las necesidades futuras de todo el mundo. Y sí que es algo que tenemos en mente también, ¿no? La accesibilidad, por ejemplo, del edificio, aunque ahora no lo necesitemos, pensando en un futuro, pensando en posibles situaciones, ¿no? de la vida. Y bueno, yo creo que es algo así que hay que intentar potenciar y cuidar. Y pues voy a decir que la diversidad enriquece por sí mismo mucho, sobre todo en primeras fases. Luego es un reto para hacer ejercicio, para ejercitar, para autocontrolarnos, para autoaceptarnos y enriquecernos mucho, sobre todo. Y finalmente, en algunos momentos, la diversidad hay que llevarla a un gimnasio para que precisamente sea un motivo de crear más cintura, más tolerancia, ponerse más, porque los acomodos lo que hacen es acumular grasas, y acumular grasas siempre es acumular dogmatismos y acumular posicionamientos dogmáticos que no van a ningún lado y que provocan, chirrían y resquebrajan. Entonces la diversidad es un aliento también para ir al gimnasio a hacer cintura. Me están dando servidas las preguntas, Juan Luis, gracias. ¿Cómo se hace esto, no? Aparece un dogmatismo, una persona que se posiciona, que no se mueve, en conflicto con otras personas, en conflicto con la idea del proyecto, con la misión. ¿Cómo se resuelve si esto sucede? ¿O se anticipa o se previene en nuestros casos? Yo creo que prevenir es casi imposible, aunque pienses que lo tienes todo superado. Y bueno, en nuestro caso, cuando surgen posiciones así, porque no siempre es una persona, es una posición, un rol, pues recurrimos a lo que es la facilitación. Pues lo intentamos, a veces funciona más, a veces menos, pero es la herramienta que tenemos. Pues utilizamos los feedbacks, la comunicación no violenta. Cuando algo se nos va un poco de madre, pues no nos lo recordamos y intentamos trabajarlo. ¿Esto es desde el principio de una persona con la comunidad o alguna persona de la comunidad interviene con este rol o hay como equipos de trabajo? ¿Cómo fluye? Así como lo veo yo, en principio surgen voces, a veces es a nivel interpersonal, a veces si la historia escala un poco más, pues ya se trata desde los círculos de gestión. Y bueno, de momento casi no hemos pasado ahí. No ha hecho mucha falta.
Sí, nosotros, como he dicho antes, también como lo gestionamos es con una comisión de facilitación y dinamización que lleva un poco tanto, bueno, todo el tema de dinamización de las asambleas, facilitación, y también cuando hay un conflicto, que bueno, por ahora tampoco había mucho, pero algún día vino, pues hace un papel como de mediación y de intervención, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos súper claro, o yo por lo menos estoy convencida que esta mañana comentaba, ¿no?, que solo un 10% de las comunidades, se ha estudiado, ¿no?, que un 10% de las comunidades en Estados Unidos llegan a buen puerto, y la mayoría son por conflictos de la comunidad, ¿no?, de gestión de la comunidad. Y nosotros tenemos clarísimo que yo creo que si llegado al punto en el que estamos, que ya tenemos suelo, que ya tenemos, si falla el proyecto va a ser por eso. Entonces yo creo que hay que darle una importancia vital, y por ejemplo también hemos hablado que ahora mismo no lo hemos utilizado todavía, pero que yo creo que sí que vamos a tener que utilizar en el futuro, es recurrir también a una facilitación externa. También mucha gente del grupo trabaja profesionalmente precisamente en temas de facilitación, de prevención y tal, y lo tiene también muy en mente. Y entonces yo creo que igual hay que saber que igual que pagas por un servicio de arquitectura, igual que pagas por una gestora, que todo lo tenemos asumido, yo creo que hay que recurrir también a la facilitación externa y a pagar a un equipo de profesionales que puedan, en momentos de conflicto o en momentos, y también de manera preventiva, con talleres o con herramientas, ¿no?, que te ayuden a este tema, porque efectivamente yo creo que es vital para que el proyecto se mantenga en el tiempo todo lo posible. Tengo una ventaja por ser el último de este coincido plenamente. Además, hemos empleado palabras similares. Por decir algo diferenciado, no más erudito, nosotros iniciamos la persona de mediador posible, y al poco tiempo caímos en la cuenta de que el mediador, estando en la misma casa, le dábamos una categoría de árbitro, con lo cual había que tomar un partido con un compañero y entonces hemos cambiado con todas estas nuevas técnicas mucho la dinamización, y dicho de paso, en lugar de ir a curar, en lugar de acudir a resolver un conflicto, pues prevenir, dinamizar la convivencia de tal forma. Llevamos 5 años, como sabéis, de realidad ya viviendo. Habremos tenido algo así, si no me equivoco, lo digo un poco a gusto porque no lo tenía previsto escuchar, pero como 8 o 9 intervenciones de dinamización de relaciones. Y siempre también satisfechos de tener que invertir, es una inversión que merece la pena. Para unas dan más resultado, otras se quedan cortas, otras tienen un carácter más psicológico, otras, pero siempre me gusta mucho que coincidamos en esto, porque quiere decir que está en la esencia del tema. Estamos oyendo círculos, facilitación, mediación, estos conflictos de decisión, diversidad, comunidades intencionales, procesos, no sé qué. Yo no sé si esto, en el entorno en el que vivís, vosotras lo tenéis o no. Lo que sí creo que tenéis vosotras y ellas también es que cocináis, os vais a dormir, de vez en cuando hay algo de ocio, juego, fiesta, lo que sea, vais a trabajar, etc. Entonces tengo una pregunta, que esta pregunta voy a preguntar si primero A o B, ¿vale? Empezamos por preguntarles por lo cotidiano, lo que tenéis, lo que todas nosotras vivimos en común, que nos levantamos, comemos, vamos a dormir, etc. O empezamos a preguntarles por estas cosas que estos proyectos, aunque sean muy distintos entre sí, parece que tienen en común y que es distinto a un piso en un cuarto A. ¿Lo cotidiano? ¿Preguntamos por lo cotidiano que tenemos en común? ¿Sí? ¿Cocináis? ¿Dormís? ¿Vais al baño? ¿En los cohousings, no sé, se ve la tele, se ve el periódico? ¿Se saca la basura?
¿Hay animales domésticos? ¿Hay gatos? ¿Hay alergias? ¿Hay constipados en invierno? ¿Cómo es el cotidiano? En 30 segundos. No, en 2 minutos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en cada uno? ¿Cómo es el cotidiano? En Alterra somos unas 50 personas, entre adultas y chiquis. Y bueno, hay unos cotidianos muy diversos, porque hay gente que trabaja afuera, hay gente que trabaja dentro, poca, pero alguna hay. Cada una tiene su sistema de vida. Sí hacemos en común sería pues la limpieza, el mantenimiento del edificio, de exteriores y la cocina del mediodía. O sea, en la comunidad comemos juntas, no es obligatorio, come quien quiere o puede, hay gente que por trabajo no puede. Y eso es básicamente lo que compartimos. Luego tenemos nuestras viviendas individuales, nuestros espacios, y ahí cada una se gestiona como quiere y puede. Y más o menos. Más claro, el cotidiano has hablado de comer, has hablado de la limpieza, pero hay más trabajos en las en común. Hay gente que toca la flauta, por ejemplo, travesera. Sí, bueno, ahí es un poco cada una nos dedicamos a vivimos. No sé, muy bien. En el tema de recuerdos tipo mascotas y todo eso, pues tenemos un tío y 14 páginas de recuerdos básicos. También tarea de mascotas. Y nos repartimos las tareas por turnos. Dentro de estar en Alterra tenemos un compromiso de unas 30 horas en servicios de estos, de limpieza, de cocina, de mantenimiento, de las labores cotidianas, por persona adulta. Y las mesas hay gente que trabaja toda la jornada fuera de Alterra y no sería muy sostenible 30 horas a la semana. ¿Cómo va a ser el cotidiano? Nosotros estamos viendo a fotos y tampoco estoy a empezar a debatir mucho sobre esto, porque estamos en una fase previa. Pero bueno, sí que más o menos vamos a tener un choco común en el que, bueno, no por lo menos la idea inicial que tenemos no es que queramos hacer una comida diaria o ser conjuntos, sino hacer esporádicamente o puntualmente comidas en conjunto y tal. También sí que hemos hablado de que tenemos un estudio común, ¿no? Y sí que hemos hablado de que haya un poco esa parte como de aprendizaje, sobre todo más orientado de los peques, es que sí que haya una parte de aprendizaje, transversal de conocimientos como más común, pero que ya digo que todo esto son ideas o sueños que todavía no hemos concretado, porque no lo estamos viviendo. Y bueno, luego es que también estamos de ver a ver qué vamos a hacer. Respondo a una pregunta que nosotros somos del orden de los 75 más o menos, según qué temporadas hemos ido más, y ahora estamos en esa cifra. Tenemos los apartamentos también individuales, la vivienda es una unidad, como habéis visto muchas veces, toda ella entera, muy comunicada, muy favoreciendo el cruce y la intercomunicación. Tenemos personal laboral para limpieza, lavandería, mantenimiento, administración. En cambio, nos repartimos las tareas de poner comedor, servir la mesa y retirar las mesas, o sea, de la cocina para afuera. La comida es común a una misma hora, está muy regularizada, precisamente para que el contrato de cocina, que es un catering presencial, un catering que se elabora allí mismo, pues pueda calcular los consumos, las reservas, los suministros. Luego hay algunas tareas comunes, así atender en ciertos horarios la recepción. Eso diríamos que es lo que más se reparte.
las idas y venidas al hospital. Nosotros tenemos un centro de salud en el pueblo de Torremocha, con el cual actuamos como un afiliado más a la seguridad social, pero el hospital de referencia es el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, y entonces hay también una especie de facilitación para reunir, hacer un viaje común, no duplicar el uso del coche. Específico de vuestros proyectos. Y aprovecho para preguntarles esto, porque después de esta pregunta vamos a hacer unos grupitos con cada uno de ellos tres y sus compañeros. Aquí que le han hecho una pregunta a Travesol es porque hay más gente de Travesol. Entonces vamos a dividirnos luego en grupitos pequeños, pues como os más interese. El grupo de Arterra, los grupos de Trepatios y los grupos de Travesol, con una persona al menos de cada estos sitios. ¿Qué creéis que es singular y específico de vuestro proyecto? De Arterra, de Trepatios y de Travesol. Bueno, no hace falta referirse a que lo específico en nuestro caso es hacer frente a la vejez y hacer una vejez pues activa y en amistad y en compartir y en ayudarnos mutuamente hasta que llegan niveles y momentos de afrontar situaciones de dependencia o de deterioro mayor, que es el gran reto que tenemos en estos momentos para ya empezamos. No quiero decir que hay una serie de trabajos previos ya avanzados y de ensayos, pero que vamos a más, y eso es lo que tenemos ahora que proyectar y saber manejar y saber coordinar. Yo pues no sé, así por lo que estoy viendo, la diferencia con vuestros proyectos, con Arterra o Travesol, pues se me ocurren dos cosas. Por ejemplo, por un lado, creo a lo mejor que es el proyecto que tiene más, más parte como privada, pero nosotros sí que hemos hablado bastante de compensar la parte privada con la parte común. Y aunque hay un buen porcentaje de zonas comunes, ¿no? Que bueno, lo he comentado, pero tenemos el Choco, un salón común, también de convivencia, una zona de estudio, una sala polivalente para hacer más actividades como más de niños, etc. Pues tenemos parte común, pero sí que tenemos también una parte privada de vivienda que sí que hemos hablado todos, que nos gusta respetar y mantener esta parte como de intimidad y de privacidad, ¿no? O sea, yo creo que es un proyecto que conjuga también y que también es importante esa parte como de interior de las viviendas y de privacidad. Y luego también, por ejemplo, yo creo que es importante también, igual que vivimos en Madrid, en la ciudad, también en las dos promociones se le da, yo creo, bastante importancia a la relación con el barrio. Digo que no vivimos ahí, es una cosa por construir, es más una declaración de intenciones que lo que estamos ya últimamente haciendo. Pero sí que en ambos casos yo creo que hay una intención, también, como ya he dicho, es que por nuestras actividades vitales, muchos venimos de movimientos sociales, de centros sociales, de diferentes asociaciones, entonces tenemos una vocación, un interés claro en tener parte de los espacios, vamos, un local como más abierto al público, en el que sí que hacer cosas con el barrio, del grupo de consumo no solo nuestro, sino con más gente del barrio, yo sé, como esa parte de apertura al barrio que a lo mejor más característica de Madrid, pues también sería la similaridad a lo mejor. Se me ocurre. Sí, Pues yo creo que lo más singular de Arterra es quizás el sistema de gobernanza, la sociocracia, el sistema que utilizamos para coordinar todas las piezas de la organización. Y me parece muy curioso al estar viviendo allí no sabía decir el aire experimental que vivimos, ¿no? Que estamos en continuo cambio, en continua experimentación, crecimiento
descubrimiento y siempre en torno a una estructura que es a la vez muy sólida pero muy orgánica. Y eso nos permite sentirnos libres para desarrollar nuestras posibilidades, nuestras habilidades, nuestras creatividades, pero al mismo tiempo sin perder un poco el rumbo, ¿no? O sea, que una cosa que empezó con una visión muy clara se vaya hacia otros aires. Yo creo que eso sería algo más desde la sociocracia. Sí, tenemos tiempo. Venga, hacer un poco de sociocracia y luego ya, como se hacen grupos, las personas que más les interesa, igual tienes un grupo de 50. Bueno, pues la sociocracia funciona básicamente. Todas las personas que estamos en Acterra formamos por parte de la gobernanza. Tenemos nuestra responsabilidad y nuestras, yo diría que no sé cómo llamarlas, pero sobre todo como con la responsabilidad. Yo nos obligo un poco al empoderamiento, al asumir liderazgos, al asumir eso, la autorresponsabilidad. Nosotros no somos, o sea, no es la sociocrática, o sea, la sociocracia base, tenemos adaptado un poco a nuestro sistema. Funcionamos, tenemos 3 círculos operativos de gestión. Ahora mismo son edificio, que se encarga de todas las instalaciones, los arreglos, las obras que hacer. Otro que es de economía y proyectos, pues que se encarga de la economía propia del proyecto en sí, de los proyectos que van surgiendo de ahí. Y otro que es vida en común, que trata todas las cosas pues, de convivencia no a nivel interpersonal, pero sí a nivel comunitario, de los espacios comunes y del reparto de las casas o de los espacios de vivienda. En estos círculos estamos más o menos repartidas toda la comunidad y hay una persona de cada círculo que lleva la información a un círculo de coordinación general y otra persona que la devuelve. O sea, hay un círculo de coordinación general que está formado por 2 enlaces de cada uno de estos círculos de gestión. Los círculos de gestión lo que hacen es, aparte de tratar los temas estratégicos, también es el lugar de cuidado de las personas. O sea, allí también vamos con nuestras dificultades, no solo es a nivel práctico, sino también a nivel de cuidado emocional, que es lo que refiere a lo comunitario. Y en el círculo de coordinación general se trabajan los temas que, aunque cada círculo tiene sus competencias, los temas que afectan a toda la comunidad se llevan siempre a coordinación. Bueno, con un sistema de propuestas que se lleva a coordinación, luego se devuelve a los círculos y se toman las decisiones. Es un poco más complicado, pero un poco. Esto sería básicamente. No sé si... Vamos a hacer unos grupos. Una cosa, se me olvidó también que tal este comentario, yo creo que está bien, que empezar. Que es el también de las promociones, que me da cuenta que casi no se tengan ya más de la promoción y que esperamos tener una tercera promoción también en breve, con el puente de después. Y yo creo que eso también es una potencia que la estamos viendo desde ya a la hora de intercambio de saberes, de aprender de la promoción que va más avanzada, de ayuda. Y yo creo que sobre todo en el futuro, cuando estemos viviendo, también va a ser positivo de cara a esas energías que se puedan dar o cuando llegamos a ser 50, pues incluso a rotaciones de pisos, a diferentes energías que se pueden dar, que yo creo que de coordinación, que son también un valor añadido. Bueno, hemos escuchado en esta primera fase cómo es vivir en cada uno de nuestros proyectos distintos, sobre todo desde la perspectiva de ellas. Pero bueno, vamos a hacer, si me prometéis y nos comprometemos todas a ser muy ágiles, 10 minutos, un cuarto de hora máximo de